Nuestras convicciones en torno al Espíritu Santo. Muchos creyentes viven toda su vida y pierden una de las mayores bendiciones de Dios porque nunca se dan cuenta de que en ellos mora el Espíritu Santo, a quien Dios envió a morar en nosotros para facultarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos y ser las personas que Él quiere que seamos. La mayoría nunca se da cuenta de eso. Nunca piensan en el hecho de que Dios no solo los salvó, sino que mora en ellos por una razón específica. Y pienso en muchas iglesias que ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, y la mayoría de los creyentes ni sabe qué papel juega en sus vidas. Si le preguntase a cualquier persona, ¿quién es el Espíritu Santo?, dirán, bueno, es algo religioso, pero no estoy seguro de lo que es. Y al considerar todo eso, pienso en el hecho de que realmente Él mora en nosotros para ayudarnos a ser todo lo que Dios quiere que seamos y lograr todo lo que Dios quiere que alcancemos. O sea, Él no dijo, vayan y hagan esto y aquello, sino que dijo, yo estaré con ustedes, moraré en ustedes y me aseguraré de que estén facultados para hacer y convertirse en todo lo que deseo. Pero no fue sino hasta que estudié en el seminario que entendí quién era el Espíritu Santo. Y la manera en que lo entendí fue así. Una noche me senté en la mesa para cenar, estaba en mi primer año. Acababa de salir de la universidad y allí discutía sobre todas mis creencias. Algunos de los mejores momentos eran esas discusiones. Y allí sentado llegamos al tema del Espíritu Santo y dije, el Espíritu Santo está supuesto a ayudarnos a todos. Y dije algo más al respecto, y uno de los estudiantes que estaba allí, yo no lo conocía, dijo, no para avergonzarme, pero dijo, Charles, ¿quieres venir a mi cuarto después de cenar? Le contesté, claro que sí. Él estaba haciendo un doctorado. Pensé, algo aprenderé de este joven, seguro. Bien, entré a su habitación y me sentí muy intimidado. Tenía libros del piso al techo, salvo en las ventanas, por todo alrededor del dormitorio. Así que me dijo lo siguiente. Noté que al hablar del Espíritu Santo te refieres a algo. Y le dije, así lo indica la Biblia. Y luego le señalé algunos pasajes bíblicos. Los busqué y se los mostré, y él me dio un Nuevo Testamento en griego y dijo, este es mi primer año, mi primer semestre, apenas estoy aprendiendo griego. Me contestó, está bien, te guiaré por la Biblia. Le dije, no puedo leer esto. Te ayudaré, me dijo. Y me guió por el Nuevo Testamento y me mostró cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo. Me dijo, sucede esto. Cuando tradujeron un par de pasajes, el Espíritu Santo es la tercera persona singular. Él, ella o eso. Entonces, los traductores a veces se referían al Espíritu Santo como si fuese eso. Y de pronto me sentí muy ignorante y avergonzado, pero muy agradecido. Él me esclareció algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es alguien, no solo un poder, ni otra fuerza, no es algo. Y yo estaba muy agradecido. Así que la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Vayamos un momento a Génesis, capítulo 1. Y veamos lo que dice la Biblia acerca de la creación. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes incluye en hagamos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y allí está en el Antiguo Testamento. Y a menudo se habla del Espíritu Santo como que va y viene sobre la vida de alguien. En todo creyente, sin excepción, mora el Espíritu Santo.
Y si vamos a Juan capítulo 14, por ejemplo, veamos en los versículos 16 al 18. Y aquí Jesús habla a sus discípulos antes de ser crucificado y dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, con C mayúscula, alguien, para que esté con vosotros para siempre, no en parte, sino siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos». Y luego procede a explicar a qué se refiere. 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí lo llama Consolador, el gran ayudador, quien nos faculta a hacer lo que Dios nos llame a hacer y quien nos equipa para que podamos hacer lo que Él diga. Y creo que haber crecido en una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, esto y aquello, pero nadie decía: este Espíritu Santo de quien hablamos, mira lo que hace en tu vida. Fue un extraño para mí hasta que mi amigo tomó su Nuevo Testamento griego, me lo mostró y dijo: aquí dice quién es Él. Vimos cada versículo del Nuevo Testamento y lo entendí hasta cierto grado, pero de inmediato me di cuenta de lo que alguien debió haberme dicho. Y siendo un niño de 12 años, no tenía que vivir la vida cristiana solo. A veces no me iba muy bien. Y batallé mucho hasta que Él me hizo entender. Me dijo: tienes al Espíritu Santo morando en ti. Cuando comencé a darme cuenta de eso, todo cambió. Y de inmediato caí en cuenta: seré un mejor estudiante porque tengo al Espíritu de Dios obrando en mí, que me facultará y ayudará a recordar lo que necesite recordar. Y todo lo que pudiera pensar, el Espíritu Santo está allí. Así que piense en lo que enfrenta con su familia, por ejemplo. A veces batalla. Usted tiene al Espíritu Santo. Tiene problemas financieros, el Espíritu Santo. Problemas en su trabajo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que usted dice o no entienden su experiencia cristiana, pero tiene al Espíritu Santo morando en usted, quien le facultará en cada circunstancia de la vida a hacerlo mejor en lo que sea. Así que Él no los dejó y el Señor Jesús les dijo, porque esto le concernía: no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Así llamaba al Espíritu Santo. Voy a enviarles a alguien que va a capacitarles. Ahora, al aceptar a Cristo, de inmediato el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Y qué sucedió? Él le dio la facultad, o sea, le capacitó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Él le facultó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera a esa edad, en esas circunstancias, más adelante y por el resto de su vida. Lo tenemos morando en nosotros, facultándonos en lo que sea. Por eso es lo que no debemos tener temor. Habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, tiempos, por ejemplo, de conflicto, pero hay que recordar que la batalla no es nuestra. Él es quien mora en nosotros, vive en nosotros, nos llena, nos unge, quien rebosa nuestro ser. Él es nuestro guardián, es la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría y la fuente de nuestro poder, nuestra energía para ser y hacer lo que Dios quiera que hagamos. Al pensar en eso, la vida cristiana es maravillosa. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, sus pecados fueron perdonados por lo que Él hizo en la cruz, al pagar su deuda de pecado. Usted solo le pide perdón, creyendo lo que Él dijo,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de inmediato Dios le sella como uno de sus hijos. Luego, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. No es en un instante. O sea, recibir al Espíritu Santo es instantáneo, pero vivirlo dura toda la vida. Y llegamos al fruto del Espíritu y todo reconocemos que de vez en cuando no somos tan amorosos ni tan amables como debiéramos. Pero Él está allí. ¿Y qué hace? Él lleva a cabo una de sus labores, que es convencernos de pecado y perdonarnos. Él nos recuerda que no tenemos que albergar el pecado y pensar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Dice en Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, que nos ponemos de acuerdo con Dios, que el pecado no tiene lugar en nuestra vida. Y Dios está dispuesto a quitarlo si estamos de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Vea la siguiente palabra, y justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Bueno, pues quiere decir que al ir a la cruz y pagar nuestra deuda, Él tiene derecho a decir que el alma que pecare morirá. Y ahora dice, si confiesas tus pecados, te arrepientes, me entregas tu vida, serás perdonado por completo. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es solo una cosa. Jesús lo expresó hermosamente al decir que Él es nuestro consolador. Nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida. Mire, Dios quiere que vivamos para Él, dependiendo y confiando en Él cada día, para toda circunstancia de la vida. Imagínese cómo se habrían sentido, porque eso fue lo que les dijo el Señor en el capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuche esto, les dijo, su tarea es esta, el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Imagínese que estuviésemos aquí sentados 120 de nosotros. Solo los que están aquí, y que Jesús dijera, esta es su tarea. Lleven lo que les he enseñado al mundo. Los dejo, pero el Espíritu de Dios estará en y con ustedes y los ayudará. Pero ustedes, 120, su labor es simplemente llevar al mundo lo que han visto y oído. ¿Cuál sería su primera respuesta sincera? Pues de ninguna manera podré hacer eso, eso diría. Pero Él les dijo exactamente eso, les dijo, su tarea es llevar lo que les he enseñado al mundo, y les dijo, no los dejaré, siempre estaré allí. Así que al despertarse en la mañana, usted despierta en la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que despertemos, no solo en su presencia, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo. Que hoy, a quien sea que encuentre, lo que sea que enfrente, no tengo que preocuparme ni angustiarme porque Él estará en, con y sobre mí, facultándome para llevar a cabo la responsabilidad que tengo, cumplir lo que sea que Dios quiera que cumpla, hacer bien lo que Él me llame a hacer. Confiar en que tendré todo lo que necesite porque Él lo suplirá. Dice que Él nos sella. Eso no es algo que va y viene. Nos sella el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Su intención nunca ha sido que vivamos ni un día sin depender de Él. Sin embargo, pienso en cuánta gente va a la iglesia cada domingo
y la única vez que escuchan del Espíritu Santo es quizás si cantan Espíritu Santo, lléname. Tal vez lo escuchen allí, pero cuando se trata de predicar, enseñar, hablar, compartir, no escuchan a nadie hablar de eso. Porque el diablo no quiere que hablemos de la fuente de nuestra fuerza y poder. No quiere que pensemos en eso. Él quiere que lo principal en nuestra mente sea temor y duda. ¿Quién soy? Soy un don nadie. Mire, le diré quién es usted. Es alguien digno de que Jesús muriera por usted. Eso le hace muy valioso a los ojos del Dios Santo. Y el Espíritu Santo está allí para obrar y morar en su vida y lograr las cosas que Dios quiere lograr. Ahora, Él es nuestra fuente. Hemos de verlo como nuestra fuente, la fuente de fuerza y poder en nuestra vida. Y hay muchas referencias a eso en la Biblia, pero ¿a qué se refiere al hablar del poder del Espíritu Santo? Todo el mundo quiere alguna clase de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es su capacitación, es su energía divina, es la realidad de Dios Todopoderoso. Es Dios haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, energía divina y autoridad espiritual. Ahora mire, alguien comienza a discutir sobre el Evangelio, solo diga, gracias Espíritu Santo. Cuando usted entre en una discusión con alguien, aprópiese en ese instante de la presencia y el poder y la palabra del Espíritu de Dios. Él está allí como su defensor. Él está allí como su proclamación. Está allí para hablar verdad por medio de usted. Dirá cosas en las que ni había pensado. Dios le recordará pasajes en los que ni había pensado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y de esa manera es como Dios quiere que vivamos. Por eso envió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para iluminar su mente, para ayudarle a entender y ayudarle a saber qué hacer y cómo reaccionar. Y para equiparle para una vida piadosa. Mire, usted es morada del Espíritu Santo y está afianzando, porque Dios le selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y a veces actuamos así. Es que yo soy tan débil y no puedo hacer esto ni puedo hacer aquello y pobre de mí. Y todo ese tiempo tenemos a la deidad morando en nosotros, listo para obrar en nosotros y hacer su voluntad, cual sea. Pero esa verdad hay que reconocerla, creerla y apropiarnos de ella. Sin embargo, sé que muchas personas que escuchen este mensaje nunca habrán escuchado un mensaje del Espíritu Santo. Y no es que sea nuevo, sino que la gente no habla de él. Y he escuchado a personas decir, bueno, hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hago lo mejor que puedo. No. Hago lo que el Espíritu de Dios me faculte y permita hacer, sea lo que sea. No será perfecto. No siempre será lo mismo. El Espíritu. Mire, me encanta esto acerca de Dios. Nos ama y conoce lo suficiente para que no nos dejará hacerlo todo perfecto siempre. ¿Y sabe por qué? Porque nos volveríamos engreídos, egocéntricos y orgullosos. Ahora, lo que hace por mí me deja cometer errores aquí frente a usted. Así que nunca quiero dar la impresión de que sea perfecto, porque no lo soy. Pero soy sincero. No perfecto, pero sí genuino. Y todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando usted despierte en la mañana, despierta en su presencia, quien mora en usted. Él está allí ¿para qué? Para facultarle todo el día a hacer bien lo que sea que tenga que hacer y encontrar gente a su alrededor todo el día, con una sonrisa en su rostro y gozo en su corazón. Quizás no siempre lo sienta, pero responde por el Espíritu, no sus sentimientos. Las emociones van y vienen, son lo que sea,
pero al reaccionar por el Espíritu lo hace en fortaleza. Reacciona en la energía, el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre usted. ¿Y sabe qué pasa? La gente no estará impresionada, sino impactada por su vida, porque ven algo que normalmente no ven en todo el mundo. Ahora bien, permítame darle una definición de la energía y del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es la energía y la autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de darnos una vida piadosa y un servicio fructífero. Escríbalo. La energía y autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de una vida piadosa y un servicio fructífero. Mire, no para hacernos felices, aunque lo seremos. No para hacernos gozosos, aunque ese es un fruto del Espíritu. En otras palabras, Él obra dentro de nosotros para lograr su voluntad. Y Él es el ayudador en toda situación. Es cuestión de saber que Él está allí, reconocer que está allí, actuar como que está allí y andar en el reconocimiento de que está allí. Cuando eso transcurre en su vida, realmente algo sucede. Entonces, al hacer la obra de Dios a su modo y en su sabiduría, seremos bendecidos pase lo que pase en nuestra vida. Piénselo por un momento. Como seguidor de Jesucristo, usted está equipado con la presencia del Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, por lo que tiene poderes sobrenaturales. Ya usted no está solo, sino está totalmente equipado con la presencia del Espíritu Santo para enfrentarlo todo y cualquier cosa. No es que la vida sea fácil, sino que lo enfrente, nunca lo hará solo. Usted y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo enfrentarán todo juntos. Y piénselo, no puede perder. Cualquiera que sea la batalla, no puede perder. Cuando toda la Trinidad dirá, pensé que se refería solo al Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas de la Trinidad, no puede separarlas. Al tener a una, gracias a Dios, las tiene todas. O sea, tiene al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morando y obrando en usted. Ahora piense en esto. Cuando Jesús les dijo, por tanto, id hasta lo último de la tierra, así comenzó ese grupo. Lo que les dijo que hicieran, lo hicieron lo suficiente para abarcar el mundo. Y Dios sigue obrando. Incluso en esos dialectos que faltan por traducirse, hay gente que está trabajando diligentemente para que toda persona en el mundo pueda entender en su idioma la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde cabe el Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted pensando, pues ni siquiera sabía quién era Él? Mire, Él es una persona de la Trinidad. Es nuestro sello, nuestra salvación, nuestra vida. Él quiere que vivamos de su energía y fortaleza, en su poder, en su nombre, para su gloria y honra. ¿Y qué sucede? Somos bendecidos en el proceso. Amén. Y alguien dirá, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Es esto. El Espíritu Santo, quien mora en usted, no necesariamente le ha llenado. Él le ha sellado al ser salvo, pero ser lleno del Espíritu significa estar dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y dejarlos, rendir su vida a Él, entregarle su vida, reconocer que Él es su dueño y tiene derecho a morar en usted y guiarle, y que usted está dispuesto a seguir su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Al haberse rendido por completo a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida en plenitud total. Lo experimenta de un modo que no lo experimentará al solo confesar sus pecados. Y lo que sucede es, mientras
más se entregue a sí mismo, a Él, más lo experimentará a Él. Él es una persona real de la Trinidad. Entonces piense en esto. Al salir hoy de aquí, saldrá en la presencia y el poder del Espíritu Santo para cumplir su voluntad y propósito en su vida. Cuenta con la promesa de su continua e ininterrumpida presencia. Continua e ininterrumpida. Tal vez sienta una interrupción, quizás sienta que le pasa toda clase de cosas. Continua e ininterrumpida presencia y poder para vivir y cumplir el propósito de Dios para usted. No hay mayor bendición que esa. Esa es la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, mucho más de lo que podríamos contar. Y te pedimos que nos concedas un firme, profundo e insaciable deseo de tu Espíritu en nuestra vida, que tengamos una vida entregada. Y dijiste que al hacerlo habrá amor, gozo, paz, bondad y benignidad, y todas las promesas del Espíritu. Oramos hoy por quienes han escuchado, que aún no son salvos, que no te han aceptado como su Salvador. Que recuerden que no hay sustituto para la salvación, no hay sustituto para la presencia del Espíritu Santo. Y si quieren lo mejor de ti, viene mediante la salvación, al poner su fe en Jesús y pedir la plenitud del Espíritu en su vida. Y lo concederás, y te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al Espíritu Santo. Muchos creyentes viven toda su vida y pierden una de las mayores bendiciones de Dios, porque nunca se dan cuenta de que en ellos mora el Espíritu Santo, a quien Dios envió a morar en nosotros, para facultarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos y ser las personas que Él quiere que seamos. La mayoría nunca se da cuenta de eso. Nunca piensan en el hecho de que Dios no solo los salvó, sino que mora en ellos por una razón específica. Y pienso en muchas iglesias que ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, y la mayoría de los creyentes ni sabe qué papel juega en sus vidas. Si le preguntase a cualquier persona, ¿quién es el Espíritu Santo?, dirán, bueno, es algo religioso, pero no estoy seguro de lo que es. Y al considerar todo eso, pienso en el hecho de que realmente Él mora en nosotros para ayudarnos a ser todo lo que Dios quiere que seamos y lograr todo lo que Dios quiere que alcancemos. O sea, Él no dijo, vayan y hagan esto y aquello, sino que dijo, yo estaré con ustedes, moraré en ustedes, y me aseguraré de que estén facultados para hacer y convertirse en todo lo que deseo. Pero no fue sino hasta que estudié en el seminario que entendí quién era el Espíritu Santo. Y la manera en que lo entendí fue así. Una noche me senté en la mesa para cenar. Estaba en mi primer año. Acababa de salir de la universidad y allí discutía sobre todas mis creencias. Algunos de los mejores momentos eran esas discusiones. Y allí sentado llegamos al tema del Espíritu Santo y dije, el Espíritu Santo está supuesto a ayudarnos a todos. Y dije algo más al respecto, y uno de los estudiantes que estaba allí, yo no lo conocía, dijo, no para avergonzarme, pero dijo, Charles, ¿quieres venir a mi cuarto después de cenar? Le contesté, claro que sí. Él estaba haciendo un doctorado. Pensé, algo aprenderé de este joven, seguro. Bien, entré a su habitación y me sentí muy intimidado. Tenía libros del piso al techo, salvo en las ventanas, por todo alrededor del dormitorio. Así que me dijo lo siguiente. Noté que al hablar del Espíritu Santo te refieres a algo.
Y le dije, así lo indica la Biblia. Y luego le señalé algunos pasajes bíblicos. Los busqué y se los mostré, y él me dio un Nuevo Testamento en griego y dijo, este es mi primer año, mi primer semestre, apenas estoy aprendiendo griego. Me contestó, está bien, te guiaré por la Biblia. Le dije, no puedo leer esto. Te ayudaré, me dijo. Y me guió por el Nuevo Testamento y me mostró cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo. Me dijo, sucede esto. Cuando tradujeron un par de pasajes, el Espíritu Santo es la tercera persona singular. Él, ella o eso. Entonces los traductores a veces se referían al Espíritu Santo como si fuese eso. Y de pronto me sentí muy ignorante y avergonzado, pero muy agradecido. Él me esclareció algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es alguien, no solo un poder, ni otra fuerza, no es algo. Y yo estaba muy agradecido. Así que la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Vayamos un momento a Génesis, capítulo 1, y veamos lo que dice la Biblia acerca de la creación. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes incluye en hagamos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y allí está en el Antiguo Testamento. Y a menudo se habla del Espíritu Santo como que va y viene sobre la vida de alguien. En todo creyente, sin excepción, mora el Espíritu Santo. Y si vamos a Juan, capítulo 14, por ejemplo, veamos en los versículos 16 al 18. Y aquí Jesús habla a sus discípulos antes de ser crucificado y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, con C mayúscula, alguien, para que esté con vosotros para siempre, no en parte, sino siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Y luego procede a explicar a qué se refiere. 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí lo llama Consolador, el gran ayudador, quien nos faculta a hacer lo que Dios nos llame a hacer y quien nos equipa para que podamos hacer lo que Él diga. Y creo que haber crecido en una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, esto y aquello, pero nadie decía, este Espíritu Santo de quien hablamos, mira lo que hace en tu vida. Fue un extraño para mí hasta que mi amigo tomó su Nuevo Testamento griego, me lo mostró y dijo, aquí dice quién es Él. Vimos cada versículo del Nuevo Testamento y lo entendí hasta cierto grado, pero de inmediato me di cuenta de lo que alguien debió haberme dicho. Y siendo un niño de 12 años, no tenía que vivir la vida cristiana solo. A veces no me iba muy bien. Y batallé mucho hasta que Él me hizo entender. Me dijo, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Cuando comencé a darme cuenta de eso, todo cambió. Y de inmediato caí en cuenta. Seré un mejor estudiante porque tengo al Espíritu de Dios obrando en mí, que me facultará y ayudará a recordar lo que necesite recordar. Y todo lo que pudiera pensar, el Espíritu Santo está allí. Así que piense en lo que enfrenta con su familia, por ejemplo. A veces batalla. Usted tiene al Espíritu Santo. Tiene problemas financieros, el Espíritu Santo. Problemas en su trabajo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que usted dice o no entienden su experiencia cristiana, pero tiene al Espíritu Santo morando en usted, quien le facultará en cada circunstancia de la vida a hacerlo mejor en lo que sea.
Así que Él no los dejó. Y el Señor Jesús les dijo, porque esto le concernía: no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Así llamaba al Espíritu Santo. Voy a enviarles a alguien que va a capacitarles. Ahora, al aceptar a Cristo, de inmediato el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Y qué sucedió? Él le dio la facultad, o sea, le capacitó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Él le facultó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera a esa edad, en esas circunstancias, más adelante y por el resto de su vida. Lo tenemos morando en nosotros, facultándonos en lo que sea. Por eso es lo que no debemos tener temor. Habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, tiempos, por ejemplo, de conflicto, pero hay que recordar que la batalla no es nuestra. Él es quien mora en nosotros, vive en nosotros, nos llena, nos unge, quien rebosa nuestro ser. Él es nuestro guardián, es la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría y la fuente de nuestro poder, nuestra energía para ser y hacer lo que Dios quiera que hagamos. Al pensar en eso, la vida cristiana es maravillosa. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, sus pecados fueron perdonados por lo que Él hizo en la cruz, al pagar su deuda de pecado. Usted solo le pide perdón, creyendo lo que Él dijo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de inmediato Dios le sella como uno de sus hijos. Luego, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. No es en un instante. O sea, recibir al Espíritu Santo es instantáneo, pero vivirlo dura toda la vida. Y llegamos al fruto del Espíritu y todo reconocemos que de vez en cuando no somos tan amorosos ni tan amables como debiéramos. Pero Él está allí, ¿y qué hace? Él lleva a cabo una de sus labores, que es convencernos de pecado y perdonarnos. Él nos recuerda que no tenemos que albergar el pecado y pensar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Dice en Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, que nos ponemos de acuerdo con Dios, que el pecado no tiene lugar en nuestra vida. Y Dios está dispuesto a quitarlo si estamos de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Vea la siguiente palabra, y justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Bueno, pues quiere decir que al ir a la cruz y pagar nuestra deuda, Él tiene derecho a decir que el alma que pecare morirá. Y ahora dice, si confiesas tus pecados, te arrepientes, me entregas tu vida, serás perdonado por completo. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es solo una cosa. Jesús lo expresó hermosamente al decir que Él es nuestro Consolador. Nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida. Mire, Dios quiere que vivamos para Él, dependiendo y confiando en Él cada día, para toda circunstancia de la vida. Imagínese cómo se habrían sentido, porque eso fue lo que les dijo el Señor en el capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuche esto, les dijo, su tarea es esta, el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Imagínese que estuviésemos aquí sentados 120 de nosotros. Solo los que están aquí, y que Jesús dijera: esta es su tarea. Lleven lo que les he enseñado al mundo. Los dejo, pero el Espíritu de Dios estará en y con ustedes y los ayudará. Pero ustedes, 120, su labor es simplemente llevar al mundo lo que han visto y oído. ¿Cuál sería su primera respuesta sincera? Pues de ninguna manera podré hacer eso, eso diría. Pero Él les dijo exactamente eso, les dijo: su tarea es llevar lo que les he enseñado al mundo, y les dijo: no los dejaré, siempre estaré allí. Así que al despertarse en la mañana, usted despierta en la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que despertemos, no solo en su presencia, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo. Que hoy, a quien sea que encuentre, lo que sea que enfrente, no tengo que preocuparme ni angustiarme, porque Él estará en, con y sobre mí, facultándome para llevar a cabo la responsabilidad que tengo, cumplir lo que sea que Dios quiera que cumpla, hacer bien lo que Él me llame a hacer. Confiar en que tendré todo lo que necesite, porque Él lo suplirá. Dice que Él nos sella. Eso no es algo que va y viene. Nos sella el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Su intención nunca ha sido que vivamos ni un día sin depender de Él. Sin embargo, pienso en cuánta gente va a la iglesia cada domingo y la única vez que escuchan del Espíritu Santo es quizás si cantan: Espíritu Santo, lléname. Tal vez lo escuchen allí, pero cuando se trata de predicar, enseñar, hablar, compartir, no escuchan a nadie hablar de eso. Porque el diablo no quiere que hablemos de la fuente de nuestra fuerza y poder. No quiere que pensemos en eso. Él quiere que lo principal en nuestra mente sea temor y duda. ¿Quién soy? Soy un don nadie. Mire, le diré quién es usted. Es alguien digno de que Jesús muriera por usted. Eso le hace muy valioso a los ojos del Dios Santo. Y el Espíritu Santo está allí para obrar y morar en su vida y lograr las cosas que Dios quiere lograr. Ahora, Él es nuestra fuente. Hemos de verlo como nuestra fuente, la fuente de fuerza y poder en nuestra vida. Y hay muchas referencias a eso en la Biblia, pero ¿a qué se refiere al hablar del poder del Espíritu Santo? Todo el mundo quiere alguna clase de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es su capacitación, es su energía divina, es la realidad de Dios Todopoderoso. Es Dios haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, energía divina y autoridad espiritual. Ahora mire, alguien comienza a discutir sobre el Evangelio, solo diga: gracias, Espíritu Santo. Cuando usted entre en una discusión con alguien, aprópiese en ese instante de la presencia y el poder y la palabra del Espíritu de Dios. Él está allí como su defensor. Él está allí como su proclamación. Está allí para hablar verdad por medio de usted. Dirá cosas en las que ni había pensado. Dios le recordará pasajes en los que ni había pensado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y de esa manera es como Dios quiere que vivamos. Por eso envió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para iluminar su mente, para ayudarle a entender y ayudarle a saber qué hacer y cómo reaccionar. Y para equiparle para una vida piadosa. Mire, usted es morada del Espíritu Santo y está afianzando, porque Dios le selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y a veces actuamos así. Es que yo soy tan débil y no puedo hacer esto ni puedo hacer aquello y pobre de mí. Y todo ese tiempo tenemos a la deidad morando en nosotros, listo para obrar en nosotros y hacer su voluntad, cual sea.
Pero esa verdad hay que reconocerla, creerla y apropiarnos de ella. Sin embargo, sé que muchas personas que escuchen este mensaje nunca habrán escuchado un mensaje del Espíritu Santo. Y no es que sea nuevo, sino que la gente no habla de él. Y he escuchado a personas decir, bueno, hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hago lo mejor que puedo. No. Hago lo que el Espíritu de Dios me faculte y permita hacer, sea lo que sea. No será perfecto. No siempre será lo mismo. El Espíritu. Mire, me encanta esto acerca de Dios. Nos ama y conoce lo suficiente para que no nos dejará hacerlo todo perfecto siempre. ¿Y sabe por qué? Porque nos volveríamos engreídos, egocéntricos y orgullosos. Ahora, lo que hace por mí me deja cometer errores aquí frente a usted. Así que nunca quiero dar la impresión de que sea perfecto, porque no lo soy. Pero soy sincero. No perfecto, pero sí genuino. Y todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando usted despierte en la mañana, despierta en su presencia, quien mora en usted. Él está allí ¿para qué? Para facultarle todo el día a hacer bien lo que sea que tenga que hacer y encontrar gente a su alrededor todo el día, con una sonrisa en su rostro y gozo en su corazón. Quizás no siempre lo sienta, pero responde por el Espíritu, no sus sentimientos. Las emociones van y vienen, son lo que sea, pero al reaccionar por el Espíritu lo hace en fortaleza. Reacciona en la energía, el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre usted. ¿Y sabe qué pasa? La gente no estará impresionada, sino impactada por su vida, porque ven algo que normalmente no ven en todo el mundo. Ahora bien, permítame darle una definición de la energía y del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es la energía y la autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de darnos una vida piadosa y un servicio fructífero. Escríbalo. La energía y autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de una vida piadosa y un servicio fructífero. Mire, no para hacernos felices, aunque lo seremos. No para hacernos gozosos, aunque ese es un fruto del Espíritu. En otras palabras, Él obra dentro de nosotros para lograr su voluntad. Y Él es el ayudador en toda situación. Es cuestión de saber que Él está allí, reconocer que está allí, actuar como que está allí y andar en el reconocimiento de que está allí. Cuando eso transcurre en su vida, realmente algo sucede. Entonces, al hacer la obra de Dios a su modo y en su sabiduría, seremos bendecidos pase lo que pase en nuestra vida. Piénselo por un momento. Como seguidor de Jesucristo, usted está equipado con la presencia del Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, por lo que tiene poderes sobrenaturales. Ya usted no está solo, sino está totalmente equipado con la presencia del Espíritu Santo para enfrentarlo todo y cualquier cosa. No es que la vida sea fácil, sino que lo enfrente, nunca lo hará solo. Usted y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo enfrentarán todo juntos. Y piénselo, no puede perder. Cualquiera que sea la batalla, no puede perder. Cuando toda la Trinidad dirá, pensé que se refería solo al Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas de la Trinidad. No puede separarlas. Al tener a una, gracias a Dios, las tiene todas. O sea, tiene al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morando y obrando en usted. Ahora piense en esto. Cuando Jesús les dijo,
Por tanto, id hasta lo último de la tierra. Así comenzó ese grupo. Lo que les dijo que hicieran, lo hicieron lo suficiente para abarcar el mundo. Y Dios sigue obrando. Incluso en esos dialectos que faltan por traducirse, hay gente que está trabajando diligentemente para que toda persona en el mundo pueda entender en su idioma la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde cabe el Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted pensando, pues ni siquiera sabía quién era Él? Mire, Él es una persona de la Trinidad. Es nuestro sello, nuestra salvación, nuestra vida. Él quiere que vivamos de su energía y fortaleza, en su poder, en su nombre, para su gloria y honra. ¿Y qué sucede? Somos bendecidos en el proceso. Amén. Y alguien dirá, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Es esto. El Espíritu Santo, quien mora en usted, no necesariamente le ha llenado. Él le ha sellado al ser salvo, pero ser lleno del Espíritu significa estar dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y dejarlos, rendir su vida a Él, entregarle su vida, reconocer que Él es su dueño y tiene derecho a morar en usted y guiarle, y que usted está dispuesto a seguir su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Al haberse rendido por completo a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida en plenitud total. Lo experimenta de un modo que no lo experimentará al solo confesar sus pecados. Y lo que sucede es, mientras más se entregue a sí mismo, a Él, más lo experimentará a Él. Él es una persona real de la Trinidad. Entonces piense en esto. Al salir hoy de aquí, saldrá en la presencia y el poder del Espíritu Santo para cumplir su voluntad y propósito en su vida. Cuenta con la promesa de su continua e ininterrumpida presencia. Continua e ininterrumpida. Tal vez sienta una interrupción, quizás sienta que le pasa toda clase de cosas. Continua e ininterrumpida presencia y poder para vivir y cumplir el propósito de Dios para usted. No hay mayor bendición que esa. Esa es la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, mucho más de lo que podríamos contar. Y te pedimos que nos concedas un firme, profundo e insaciable deseo de tu Espíritu en nuestra vida, que tengamos una vida entregada. Y dijiste que al hacerlo habrá amor, gozo, paz, bondad y benignidad, y todas las promesas del Espíritu. Oramos hoy por quienes han escuchado, que aún no son salvos, que no te han aceptado como su Salvador. Que recuerden que no hay sustituto para la salvación, no hay sustituto para la presencia del Espíritu Santo. Y si quieren lo mejor de ti, viene mediante la salvación, al poner su fe en Jesús y pedir la plenitud del Espíritu en su vida. Y lo concederás, y te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al Espíritu Santo. Muchos creyentes viven toda su vida y pierden una de las mayores bendiciones de Dios porque nunca se dan cuenta de que en ellos mora el Espíritu Santo, a quien Dios envió a morar en nosotros para facultarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos y ser las personas que Él quiere que seamos. La mayoría nunca se da cuenta de eso. Nunca piensan en el hecho de que Dios no solo los salvó, sino que mora en ellos por una razón específica. Y pienso en muchas iglesias que ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, y la mayoría de los creyentes ni sabe qué papel juega en sus vidas. Si le preguntase a cualquier persona, ¿quién es el Espíritu Santo?, dirán, bueno, es algo religioso.
pero no estoy seguro de lo que es. Y al considerar todo eso pienso en el hecho de que realmente Él mora en nosotros para ayudarnos a ser todo lo que Dios quiere que seamos y lograr todo lo que Dios quiere que alcancemos. O sea, Él no dijo, vayan y hagan esto y aquello, sino que dijo, yo estaré con ustedes, moraré en ustedes y me aseguraré de que estén facultados para hacer y convertirse en todo lo que deseo. Pero no fue sino hasta que estudié en el seminario que entendí quién era el Espíritu Santo. Y la manera en que lo entendí fue así. Una noche me senté en la mesa para cenar, estaba en mi primer año. Acababa de salir de la universidad y allí discutía sobre todas mis creencias. Algunos de los mejores momentos eran esas discusiones. Y allí sentado llegamos al tema del Espíritu Santo y dije, el Espíritu Santo está supuesto a ayudarnos a todos. Y dije algo más al respecto, y uno de los estudiantes que estaba allí, yo no lo conocía, dijo, no para avergonzarme, pero dijo, Charles, ¿quieres venir a mi cuarto después de cenar? Le contesté, claro que sí. Él estaba haciendo un doctorado. Pensé, algo aprenderé de este joven, seguro. Bien, entré a su habitación y me sentí muy intimidado. Tenía libros del piso al techo, salvo en las ventanas, por todo alrededor del dormitorio. Así que me dijo lo siguiente. Noté que al hablar del Espíritu Santo te refieres a algo. Y le dije, así lo indica la Biblia. Y luego le señalé algunos pasajes bíblicos. Los busqué y se los mostré, y él me dio un Nuevo Testamento en griego y dijo, este es mi primer año, mi primer semestre, apenas estoy aprendiendo griego. Me contestó, está bien, te guiaré por la Biblia. Le dije, no puedo leer esto. Te ayudaré, me dijo. Y me guió por el Nuevo Testamento y me mostró cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo. Me dijo, sucede esto. Cuando tradujeron un par de pasajes, el Espíritu Santo es la tercera persona singular. Él, ella o eso. Entonces, los traductores a veces se referían al Espíritu Santo como si fuese eso. Y de pronto me sentí muy ignorante y avergonzado, pero muy agradecido. Él me esclareció algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es alguien, no solo un poder, ni otra fuerza, no es algo. Y yo estaba muy agradecido. Así que la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Vayamos un momento a Génesis, capítulo 1, y veamos lo que dice la Biblia acerca de la creación. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes incluye en hagamos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y allí está en el Antiguo Testamento. Y a menudo se habla del Espíritu Santo como que va y viene sobre la vida de alguien. En todo creyente, sin excepción, mora el Espíritu Santo. Y si vamos a Juan, capítulo 14, por ejemplo, veamos en los versículos 16 al 18. Y aquí Jesús habla a sus discípulos antes de ser crucificado y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, con C mayúscula, alguien, para que esté con vosotros para siempre, no en parte, sino siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Y luego procede a explicar a qué se refiere. 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí lo llama Consolador, el gran ayudador.
quien nos faculta a hacer lo que Dios nos llame a hacer y quien nos equipa para que podamos hacer lo que Él diga. Y creo que haber crecido en una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, esto y aquello, pero nadie decía, este Espíritu Santo de quien hablamos, mira lo que hace en tu vida. Fue un extraño para mí hasta que mi amigo tomó su Nuevo Testamento griego, me lo mostró y dijo, aquí dice quién es Él. Vimos cada versículo del Nuevo Testamento y lo entendí hasta cierto grado, pero de inmediato me di cuenta de lo que alguien debió haberme dicho. Y siendo un niño de 12 años, no tenía que vivir la vida cristiana solo. A veces no me iba muy bien. Y batallé mucho hasta que Él me hizo entender. Me dijo, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Cuando comencé a darme cuenta de eso, todo cambió. Y de inmediato caí en cuenta. Seré un mejor estudiante porque tengo al Espíritu de Dios obrando en mí, que me facultará y ayudará a recordar lo que necesite recordar. Y todo lo que pudiera pensar, el Espíritu Santo está allí. Así que piense en lo que enfrenta con su familia, por ejemplo. A veces batalla. Usted tiene al Espíritu Santo. Tiene problemas financieros, el Espíritu Santo. Problemas en su trabajo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que usted dice o no entienden su experiencia cristiana, pero tiene al Espíritu Santo morando en usted, quien le facultará en cada circunstancia de la vida a hacerlo mejor en lo que sea. Así que Él no los dejó y el Señor Jesús les dijo, porque esto le concernía, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Así llamaba al Espíritu Santo. Voy a enviarles a alguien que va a capacitarles. Ahora, al aceptar a Cristo, de inmediato el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Y qué sucedió? Él le dio la facultad, o sea, le capacitó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Él le facultó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera a esa edad, en esas circunstancias, más adelante y por el resto de su vida. Lo tenemos morando en nosotros, facultándonos en lo que sea. Por eso es lo que no debemos tener temor. Habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, tiempos, por ejemplo, de conflicto, pero hay que recordar que la batalla no es nuestra. Él es quien mora en nosotros, vive en nosotros, nos llena, nos unge, quien rebosa nuestro ser. Él es nuestro guardián, es la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría y la fuente de nuestro poder, nuestra energía para ser y hacer lo que Dios quiera que hagamos. Al pensar en eso, la vida cristiana es maravillosa. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, sus pecados fueron perdonados por lo que Él hizo en la cruz, al pagar su deuda de pecado. Usted solo le pide perdón, creyendo lo que Él dijo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de inmediato Dios le sella como uno de sus hijos. Luego, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. No es en un instante. O sea, recibir al Espíritu Santo es instantáneo, pero vivirlo dura toda la vida. Y llegamos al fruto del Espíritu y todo reconocemos que de vez en cuando no somos tan amorosos ni tan amables como debiéramos. Pero Él está allí, ¿y qué hace? Él lleva a cabo una de sus labores, que es convencernos de pecado y perdonarnos. Él nos recuerda que no tenemos que albergar el pecado y pensar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Dice en Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, que nos ponemos de acuerdo con Dios, que el pecado no tiene lugar en nuestra vida.
y Dios está dispuesto a quitarlo si estamos de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Vea la siguiente palabra, y justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Bueno, pues quiere decir que al ir a la cruz y pagar nuestra deuda, Él tiene derecho a decir que el alma que pecare morirá. Y ahora dice, si confiesas tus pecados, te arrepientes, me entregas tu vida, serás perdonado por completo. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es solo una cosa. Jesús lo expresó hermosamente al decir que Él es nuestro consolador. Nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida. Mire, Dios quiere que vivamos para Él, dependiendo y confiando en Él cada día, para toda circunstancia de la vida. Imagínese cómo se habrían sentido, porque eso fue lo que les dijo el Señor en el capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuche esto, les dijo, su tarea es esta, el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Imagínese que estuviésemos aquí sentados 120 de nosotros. Solo los que están aquí, y que Jesús dijera, esta es su tarea. Lleven lo que les he enseñado al mundo. Los dejo, pero el Espíritu de Dios estará en y con ustedes y los ayudará. Pero ustedes, 120, su labor es simplemente llevar al mundo lo que han visto y oído. ¿Cuál sería su primera respuesta sincera? Pues de ninguna manera podré hacer eso, eso diría. Pero Él les dijo exactamente eso, les dijo, su tarea es llevar lo que les he enseñado al mundo, y les dijo, no los dejaré, siempre estaré allí. Así que al despertarse en la mañana, usted despierta en la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que despertemos, no solo en su presencia, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo. Que hoy, a quien sea que encuentre, lo que sea que enfrente, no tengo que preocuparme ni angustiarme porque Él estará en, con y sobre mí, facultándome para llevar a cabo la responsabilidad que tengo, cumplir lo que sea que Dios quiera que cumpla, hacer bien lo que Él me llame a hacer. Confiar en que tendré todo lo que necesite porque Él lo suplirá. Dice que Él nos sella. Eso no es algo que va y viene. Nos sella el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Su intención nunca ha sido que vivamos ni un día sin depender de Él. Sin embargo, pienso en cuánta gente va a la iglesia cada domingo y la única vez que escuchan del Espíritu Santo es quizás si cantan Espíritu Santo, lléname. Tal vez lo escuchen allí, pero cuando se trata de predicar, enseñar, hablar, compartir, no escuchan a nadie hablar de eso. Porque el diablo no quiere que hablemos de la fuente de nuestra fuerza y poder. No quiere que pensemos en eso. Él quiere que lo principal en nuestra mente sea temor y duda. ¿Quién soy? Soy un don nadie. Mire, le diré quién es usted. Es alguien digno de que Jesús muriera por usted. Eso le hace muy valioso a los ojos del Dios Santo. Y el Espíritu Santo está allí para obrar y morar en su vida y lograr las cosas que Dios quiere lograr. Ahora, Él es nuestra fuente. Hemos de verlo como nuestra fuente, la fuente de fuerza y poder en nuestra vida. Y hay muchas referencias a eso en la Biblia, pero ¿a qué se refiere al hablar del poder del Espíritu Santo?
Todo el mundo quiere alguna clase de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es su capacitación, es su energía divina, es la realidad de Dios Todopoderoso. Es Dios haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, energía divina y autoridad espiritual. Ahora mire, alguien comienza a discutir sobre el Evangelio, solo diga: gracias, Espíritu Santo. Cuando usted entre en una discusión con alguien, aprópiese en ese instante de la presencia y el poder y la palabra del Espíritu de Dios. Él está allí como su defensor. Él está allí como su proclamación. Está allí para hablar verdad por medio de usted. Dirá cosas en las que ni había pensado. Dios le recordará pasajes en los que ni había pensado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y de esa manera es como Dios quiere que vivamos. Por eso envió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para iluminar su mente, para ayudarle a entender y ayudarle a saber qué hacer y cómo reaccionar. Y para equiparle para una vida piadosa. Mire, usted es morada del Espíritu Santo y está afianzando, porque Dios le selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y a veces actuamos así. Es que yo soy tan débil y no puedo hacer esto ni puedo hacer aquello y pobre de mí. Y todo ese tiempo tenemos a la deidad morando en nosotros, listo para obrar en nosotros y hacer su voluntad, cual sea. Pero esa verdad hay que reconocerla, creerla y apropiarnos de ella. Sin embargo, sé que muchas personas que escuchen este mensaje nunca habrán escuchado un mensaje del Espíritu Santo. Y no es que sea nuevo, sino que la gente no habla de él. Y he escuchado a personas decir: bueno, hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hago lo mejor que puedo. No. Hago lo que el Espíritu de Dios me faculte y permita hacer, sea lo que sea. No será perfecto. No siempre será lo mismo. El Espíritu. Mire, me encanta esto acerca de Dios. Nos ama y conoce lo suficiente para que no nos dejará hacerlo todo perfecto siempre. ¿Y sabe por qué? Porque nos volveríamos engreídos, egocéntricos y orgullosos. Ahora, lo que hace por mí me deja cometer errores aquí frente a usted. Así que nunca quiero dar la impresión de que sea perfecto, porque no lo soy. Pero soy sincero. No perfecto, pero sí genuino. Y todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando usted despierte en la mañana, despierta en su presencia, quien mora en usted. Él está allí ¿para qué? Para facultarle todo el día a hacer bien lo que sea que tenga que hacer y encontrar gente a su alrededor todo el día, con una sonrisa en su rostro y gozo en su corazón. Quizás no siempre lo sienta, pero responde por el Espíritu, no sus sentimientos. Las emociones van y vienen, son lo que sea, pero al reaccionar por el Espíritu lo hace en fortaleza. Reacciona en la energía, el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre usted. ¿Y sabe qué pasa? La gente no estará impresionada, sino impactada por su vida, porque ven algo que normalmente no ven en todo el mundo. Ahora bien, permítame darle una definición de la energía y del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es la energía y la autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de darnos una vida piadosa y un servicio fructífero. Escríbalo. La energía y autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de una vida piadosa y un servicio fructífero. Mire, no para hacernos felices, aunque lo seremos. No para hacernos gozosos, aunque ese es un fruto del Espíritu. En otras palabras, Él obra dentro de nosotros para lograr su voluntad.
y Él es el ayudador en toda situación. Es cuestión de saber que Él está allí, reconocer que está allí, actuar como que está allí y andar en el reconocimiento de que está allí. Cuando eso transcurre en su vida, realmente algo sucede. Entonces, al hacer la obra de Dios a su modo y en su sabiduría, seremos bendecidos pase lo que pase en nuestra vida. Piénselo por un momento. Como seguidor de Jesucristo, usted está equipado con la presencia del Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, por lo que tiene poderes sobrenaturales. Ya usted no está solo, sino está totalmente equipado con la presencia del Espíritu Santo para enfrentarlo todo y cualquier cosa. No es que la vida sea fácil, sino que lo enfrente, nunca lo hará solo. Usted y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo enfrentarán todo juntos. Y piénselo, no puede perder. Cualquiera que sea la batalla, no puede perder. Cuando toda la Trinidad dirá, pensé que se refería solo al Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas de la Trinidad. No puede separarlas. Al tener a una, gracias a Dios, las tiene todas. O sea, tiene al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morando y obrando en usted. Ahora piense en esto. Cuando Jesús les dijo, por tanto id hasta lo último de la tierra, así comenzó ese grupo. Lo que les dijo que hicieran, lo hicieron lo suficiente para abarcar el mundo. Y Dios sigue obrando. Incluso en esos dialectos que faltan por traducirse, hay gente que está trabajando diligentemente para que toda persona en el mundo pueda entender en su idioma la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde cabe el Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted pensando, pues ni siquiera sabía quién era Él? Mire, Él es una persona de la Trinidad. Es nuestro sello, nuestra salvación, nuestra vida. Él quiere que vivamos de su energía y fortaleza, en su poder, en su nombre, para su gloria y honra. ¿Y qué sucede? Somos bendecidos en el proceso. Amén. Y alguien dirá, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Es esto. El Espíritu Santo, quien mora en usted, no necesariamente le ha llenado. Él le ha sellado al ser salvo, pero ser lleno del Espíritu significa estar dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y dejarlos, rendir su vida a Él, entregarle su vida, reconocer que Él es su dueño y tiene derecho a morar en usted y guiarle, y que usted está dispuesto a seguir su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Al haberse rendido por completo a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida en plenitud total. Lo experimenta de un modo que no lo experimentará al solo confesar sus pecados. Y lo que sucede es, mientras más se entregue a sí mismo, a Él, más lo experimentará a Él. Él es una persona real de la Trinidad. Entonces piense en esto. Al salir hoy de aquí, saldrá en la presencia y el poder del Espíritu Santo para cumplir su voluntad y propósito en su vida. Cuenta con la promesa de su continua e ininterrumpida presencia. Continua e ininterrumpida. Tal vez sienta una interrupción, quizás sienta que le pasa toda clase de cosas. Continua e ininterrumpida presencia y poder para vivir y cumplir el propósito de Dios para usted. No hay mayor bendición que esa. Esa es la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, mucho más de lo que podríamos contar. Y te pedimos que nos concedas un firme, profundo e insaciable deseo de tu Espíritu en nuestra vida,
que tengamos una vida entregada. Y dijiste que al hacerlo habrá amor, gozo, paz, bondad y benignidad, y todas las promesas del Espíritu. Oramos hoy por quienes han escuchado, que aún no son salvos, que no te han aceptado como su Salvador. Que recuerden que no hay sustituto para la salvación, no hay sustituto para la presencia del Espíritu Santo. Y si quieren lo mejor de ti, viene mediante la salvación, al poner su fe en Jesús y pedir la plenitud del Espíritu en su vida. Y lo concederás, y te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.